nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a iniciar un nuevo capítulo en nuestro estudio bíblico. Así es que le invito que por favor abra su Biblia en Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses, en el capítulo 3, vamos a leer versículos 1 y 2 nada más para iniciar el estudio de este capítulo. Filipenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Señor. ¿Lo tenemos? Yo los oigo tímidos ahora. ¿Lo tenemos? Amén. A ver, lo leemos y dice la palabra de nuestro Dios. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hasta allí y oramos. Padre, en esta noche, háblanos al corazón, instrúyenos con tu palabra, que tu Espíritu Santo sea quien tome el control de este mensaje y que podamos, Señor, recibir de ti en esta noche. Que al finalizar lo podamos hacer llenos, Señor, de tu Espíritu Santo y fortalecidos por tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Habíamos hecho mención de que Filipenses, hermano, algunos lo categorizan, o no categorizan, lo dividen en 5 motivos que le dan razón a este escrito por parte del apóstol Pablo. El primero, usted recordará que hablamos acerca de que el apóstol informa a los creyentes respecto a su situación en Roma. Luego el apóstol hace una exhortación a la unidad. Y en este, digamos, tercer motivo y tercer capítulo, hermanos, el apóstol va a hacer mención, va a hablar acerca de... me quedaba una situación. El motivo por el cual el apóstol decidió regresar a Epafrodito, ¿verdad? O a Epafrodito y a Timoteo, que lo hablamos la semana anterior. Esa sería la cuarta sección o el cuarto motivo por el cual el apóstol, hermanos, escribe Filipenses. Y sería una advertencia respecto a los falsos maestros. Si hay algo con lo que el apóstol tuvo que batallar en su época y que no está tan distante de nuestro tiempo, hermanos, son con los falsos maestros o con las enseñanzas, llamémosle extrabíblicas. Porque hay enseñanzas que pueden parecer, digamos, muy... ¿qué le puedo decir? No le puedo decir apropiadas, sino más bien muy agradables. Llaman la atención, pero no son bíblicas. Por ejemplo, ¿cómo identificar cuando una enseñanza no es doctrinal o no es bíblica? Porque parecería, como cualquier otra condición del mundo, que tiene su momento de apogeo, tiene su momento de auge y luego va disminuyendo. Y en los últimos años, dentro de la iglesia cristiana, han habido, hermanos, varias enseñanzas que han tenido un auge tremendísimo. Tremendísimo. Hace, 15 años quizás, la cuestión de los encuentros, de lo que hemos hablado varias oportunidades, y los que son cristianos de más de 15 años recordarán ese auge de los encuentros, ¿verdad? Y que los encuentros que eran una especie de retiros y que había tanto hermetismo alrededor de eso, le decían a las personas que no contaran nada de lo que allá hacían, que no fueran a decirle a nadie lo que allá se desarrollaba.
pero como el ser humano es tan, ¿qué le puedo decir? Impulsivo a veces. Siempre había más de algún hermano que decía, mire, me dijeron que no contara nada, pero como yo sé que a usted le puedo contar, como dije, aquí entre chambrosos nos entendemos, ¿verdad? Entonces, y le soltaban ahí toda la cuestión de lo que iban a hacer allá, que era una especie de manipulación. Las personas que iban a estos encuentros tenían una peculiaridad, y es que cuando regresaban, ellos afirmaban de que ahora sí habían conocido al Señor. No, ahora sí lo habían conocido. O sea que aquellos que nunca fuimos a un encuentro, es como que nunca lo conocimos. Nunca lo conocimos. O los que no habían ido todavía, les hacía falta algo. Porque allá en el encuentro, allá sí tenían un verdadero encuentro con Dios. Ahora, los años pasaron. Los años pasaron. ¿Dónde están los dichosos encuentros ahora? No están. No están. Y cosa interesante, varias de esas reuniones los hacían aquí en los sectores de los planes, fíjense. Aquí en varias casas de retiro que hay por todo este sector. Aquí los venían a hacer. Ahora, hubo un tiempo donde también surgió la teología de la prosperidad, en donde tener comunión con Dios o estar bien con Dios se traducía en prosperidad material. Y yo conocí una iglesia allá en San Miguel, que se llamaba literalmente así, Iglesia de la Prosperidad. Iglesia del Evangelio de la Prosperidad se llamaba. Ahora, el tiempo pasó. ¿Dónde está ahora la enseñanza, hermanos, del Evangelio de la Prosperidad? Ya no está. Ya no está. Una de las un poco más recientes, hermanos, es algo que se llamó la confesión positiva. Y se amparaba en que la palabra dicha tiene poder. Entonces usted tenía que declarar aquello. Y si usted lo declaraba, tenía que suceder así. Tenía que suceder. Y entonces surgían creyentes y hasta predicadores que decían, yo declaro. Y yo declaro. Y parecería que eso era, hermano, una manera de casi que de obligar a que Dios cumpliera con lo que se le estaba solicitando. Ahora, el tiempo pasa. Y también la confesión positiva ha comenzado, mis estimados hermanos, a perder fuerza. Y así podríamos continuar hablando, hermanos, de diferentes corrientes. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender? La enseñanza bíblica, la doctrina bíblica no es cambiante. La doctrina bíblica no evoluciona. Usted puede leer, mis estimados hermanos, usted puede leer un libro, llamémosle de teología, de hace 300 años, de hace 400 años. Hermano, y la enseñanza que esa literatura tiene de hace 400 años sigue estando vigente hasta el día de hoy. Sigue siendo la misma porque la doctrina bíblica no cambia. No cambia. Uno de los libros de texto que se ocupan en el seminario bíblico, que se llama 10 grandes doctrinas bíblicas, es un libro que data de 1800, de un señor llamado William Evans. De 1800 es el libro. Y se sigue utilizando el día de hoy. Es un libro de texto en el seminario. ¿Por qué razón? Porque la doctrina no cambia. No cambia. En el mes de octubre, recuerda usted que estuvimos hablando de las 5 solas. Las 5 solas provienen, hermano, de 1600. Son 5 principios bíblicos fundamentales de la fe cristiana. Y siguen estando vigentes hasta nuestro tiempo. Porque la doctrina no es cambiante, no se modifica, no pasa de moda. Entonces el apóstol, hermano, viene y ataca o exhorta acerca de los falsos maestros. Un falso maestro es aquel que apela a las emociones. Es aquel, hermano, que va a intentar manipular su fe, su creencia. Un falso maestro es aquel que va a extraer un versículo de su contexto, hermano, para poder argumentar, para poder sustentar algo que la Biblia no enseña.
Entonces el apóstol viene y le dice a los hermanos, por lo demás de que ya había hablado del servicio a través de Timoteo, a través de Epafrodito. Entonces dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Por qué se iban a gozar? Por la obra que ellos podían evidenciar a través de Timoteo y a través de Epafrodito. Y luego dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Hay situaciones, o hay momentos en donde parecería que la enseñanza, parecería que es, alguien dijo, monotemática. O sea, que parecería que es lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Leía una expresión que me gustó y decía, un buen orador no es aquel que dice 100 cosas distintas. Un buen orador es aquel que dice una misma cosa de 100 maneras diferentes. Ese es un buen orador. O sea que hablar de las mismas cosas no es el problema, sino cómo transmitirlas, cómo enseñarlas. El apóstol dice, mire, a mí no me es molesto escribiros acerca de lo mismo. Y es que la enseñanza cristiana, hermano, aunque puede ser muy profunda, pero no es extraordinariamente extensa. No es extraordinariamente extensa. Cuando hablamos de la doctrina fundamental de la fe cristiana, ¿en qué se fundamenta? Cristo, Dios hecho hombre, vino al mundo, habitó entre nosotros, fue crucificado, resucitó, y todo aquel que en él cree puede tener el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna. No es extremadamente extensa. Ahora, ya si nos metemos en otros, llamémosle, en otras profundidades, pues claro que siempre habrá, digamos, motivos, ¿verdad? Para seguir escudriñando y seguir. Pero básicamente en eso nos fundamentamos. ¿Por qué somos salvos? Por el sacrificio de Jesús. ¿Por qué hemos sido reconciliados con Dios? Por el sacrificio de Jesús. ¿Qué le da, hermano, razón a nuestra fe? La resurrección. ¿En quién creemos nosotros? En Cristo Jesús. ¿Quién es la norma? ¿Qué es lo que representa la norma de nuestra fe? La palabra. La Biblia. La Biblia. Y hay personas, hermanos, que vienen y son detractores de la fe y dicen, es que ustedes toda la Biblia, y no pueden hablar nada que no esté fuera de la Biblia, sino solo porque está en la Biblia. Pues sí, así somos nosotros. Solo lo que está en la Biblia. Por eso es que una de las 5 solas es la sola Escritura. ¿Cuál es nuestro fundamento de fe? La sola Escritura. Lo que ahí está. Entonces, el apóstol dice, a mí no me es molesto escribir las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. En otras palabras, pues esperamos que también a ustedes no les sea incómodo, ¿verdad? Pero aquí viene, hermano, y aquí hace la advertencia acerca de los falsos maestros, o aquí comienza. Versículo 2. Dice, guardaos, ¿de qué dice, hermano? ¿Guardaos de qué? Fíjense que, bueno, aún para nosotros leerlo así superficialmente, puede parecer así un poquito pesado, un poquito fuerte la expresión. Guardaos de los perros, porque definitivamente no está hablando, ¿verdad?, de los animalitos que hoy en día son mascotas. No está hablando de eso. En la época, en los tiempos bíblicos, en la época de Jesús, en la época de Pablo, los perros, hermanos, no eran mascotas, no eran animales que eran, digamos, agradables o bien vistos. Los perros deambulaban, ¿verdad? Deambulaban cerca de las ciudades, eran animales de carroña, eran animales en cierta manera despreciables. Se les consideraba como animales sucios. Los judíos tomaron esa figura despectiva y la aplicaban a los gentiles. O sea que todo aquel que no era judío, ellos en algún momento tenían el atrevimiento de llamarle, ¿cómo? Perros.
Aún vemos nosotros un ejemplo con nuestro Señor Jesucristo. Cuando aquella mujer, que en uno de los evangelios dice que era una mujer cananea, otro de los evangelios dice que era sirofenicia, era una gentil, no era judía. Se acerca donde Jesús a pedirle un milagro, a pedirle misericordia. ¿Y usted recuerda las palabras de Jesús? Le dijo, no es justo, no es correcto, no es apropiado tomar el pan de la mesa de los hijos y darlo ¿a quién dijo? A los perrillos. Hermano, eso era algo desagradable. Pero vino aquella mujer y le dijo, Señor, le dijo, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y eso, hermano, generó un ambiente totalmente transformador. Jesús le dijo, mujer, grande es tu fe. Ni aún en Israel he encontrado tanta fe. Hermano, y el Señor le concedió la petición que estaba esa mujer solicitando. Entonces, en esta oportunidad, esa condición, llamémosle despreciable, el apóstol no la ocupa para los gentiles. Entonces, ¿para quiénes la ocupa? Escúcheme bien esto, por favor, para los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos, hermanos, que promovían la ley. Pero promover la ley no era el problema. El problema es que las enseñanzas, hermanos, que ellos imponían, no eran enseñanzas conforme a la ley, sino que eran enseñanzas conforme a sus propias percepciones, a sus propias creencias, que se escudaban en la ley, pero que la ley no enseñaba esas cosas. Ellos obligaban y oprimían. Hoy en día ya no le llamaríamos nosotros judaizantes, hoy en día le llamaríamos legalistas. Les llamaríamos legalistas. ¿Quiénes son los legalistas de hoy en día? Hermano, aquellos que vienen y comienzan a poner reglamentos de hombres y no conforme a la palabra. ¿Como cuáles dirán usted? Como el hecho, mis estimados hermanos, de que comiencen a creer que por cambiar la condición superficial del individuo, entonces están agradando a Dios. Que le digan, usted, hermana, usted no puede usar esto, no puede usar aquello otro, y mucho menos esto. ¿Qué es eso de andar poniéndose cositas de oro? Ahora, si a usted no le gusta, no se las ponga, hermano. Si usted tiene dinero para ponérselas, póngaselas. Eso sí, solo en la casa. No la saque, que la van a quitar. Y dicen, no, pero es que la Biblia dice que nuestro vestir no sea, ¿verdad? Con piedras preciosas, vestidos ostentosos o peinados ostentosos y no sé qué y no sé cuánto. Sí, pero eso tiene una razón de ser. ¿Y cuál era la razón de ser? Eso sí sigue estando vigente hasta nuestro tiempo. Porque si nosotros hacemos las cosas, hermano, o si nosotros lo vemos en una función de competencia, a ver quién se ve mejor, a ver qué puedo yo aparentar, a ver cómo puedo yo hacer ver menos a los demás, eso por supuesto que es inapropiado. En aquel tiempo y en este tiempo. Por supuesto que sí. Pero que, ya les he contado esto, que andábamos evangelizando. Y de repente uno de los hermanos que andaba evangelizando se le acercó a un señor y le dijo, ¿me permite hablarle de la palabra de Dios? Y la persona le dijo, ¿cómo usted me va a hablar así como anda? Le dijo. Y el hermano dijo, ¿cómo? Mire cómo anda, le dijo. Y el hermano le dijo, ¿cómo? Desnudo, le dijo. Yo iba a regañar al hermano, ¿usted para qué anda evangelizando así? ¿Y sabe qué era desnudo? Solo porque andaba andaba con la guayabera de la iglesia. O sea, porque no andaba de manga larga. Solo por eso. Hermano, ¿dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Dónde dice que usted es más pecador o más santo porque anda de manga larga o de manga corta? Hay cosas, hermano, que gracias a Dios se han ido modificando en función de la enseñanza de la palabra de Dios.
Yo le puedo poner ejemplos bien sencillos. No hablemos de ejemplos distantes o de otras denominaciones. De nosotros. Hermano, hace 15 años atrás quizás, era un escándalo que uno pasara a predicar sin corbata. Era un escándalo. Y si iba a haber Santa Cena, se tenía que servir Santa Cena de saco. De saco. Y los que en aquel tiempo estábamos sirviendo en lugares frescos como San Miguel, Santa Rosa, Morazán, La Unión, viera qué bonito nos iba usted. Viera qué bonito nos iba. Estar predicando a las 4 de la tarde, hermano. Con que aquí a las 4 de la tarde nos hace calor, ¿verdad? ¿Se imagina usted allá en San Miguel, La Unión, Santa Rosa, a las 4 de la tarde, sirviendo Santa Cena, de saco? Si ahí el vino abundaba, pero por el sudor del profeta, hermano. En serio. Pero es que los hermanos lo querían más a uno por allá, pues, o sea. Hermanos, y tenía que ser así. Tenía que ser así. Porque era cuestión, decíamos nosotros, de orden. Era cuestión de orden. Así tenía que ser. Porque así habíamos aprendido. Y no podíamos cuestionarlo. ¿Por qué? Porque así habíamos aprendido. Y así nos habíamos acostumbrado. Y punto. Y punto. Y parecería curioso cómo comenzaron a cambiar las cosas, fíjense. Porque las cosas comenzaron a cambiar cuando remodelaron el templo de nuestra iglesia central. Porque por la remodelación quitaron el aire acondicionado, y como había aire acondicionado, ya habían quitado los ventiladores. Entonces aquello estaba caluroso. Entonces, para mitigar un poquito, se creó la idea de las guayaberas. Entonces a los servidores ya no se les exigía servir de manga larga y de corbata, porque hace más o menos 15 años todos los servidores era manga larga y corbata, y el predicador de saco y corbata. Y debido a esa remodelación y el calor y todo, entonces se implementó. Dijeron, no los vamos a obligar a que estén así, mucho calor. Entonces pongámosle guayabera, y se crearon las dichosas guayaberas. Y de repente comenzó lo inconcebible en aquel tiempo, que el predicador ya no estuviera de saco y corbata, sino que estuviera de guayabera. Entonces alguien curioso comenzó a investigar que de dónde eso del saco y la corbata para los predicadores, de dónde salió eso. Y poco a poco fueron encontrándole la respuesta. ¿Sabe de dónde? Y tiene sentido. ¿Sabe de dónde salió? Que los misioneros que vinieron, los primeros misioneros que vinieron acá al país, algunos de ellos eran europeos y otros eran norteamericanos. Entonces, el misionero europeo o norteamericano, por las condiciones propias de su país, ¿verdad? Que no son países tropicales. Entonces, para ellos no era problema llegar elegantes, ¿verdad? Y el saco les servía en cierta forma como protección para las temperaturas bajas, y así llegaban a las congregaciones, a las iglesias. Entonces, cuando vinieron acá a hacer misión, ellos tenían la costumbre del saco y la corbata, por su contexto, por su cultura. Aquí no. Entonces los primeros predicadores, los que aprendieron de estos misioneros, que por cierto, estaba leyendo un dato interesante. Estaba leyendo un dato interesante la semana pasada, si mal no recuerdo, que el primer templo, yo sé que la mayoría lo va a conocer. ¿Sabe usted cuál fue el primer templo evangélico edificado en el país? Usted ha pasado por ahí cantidad de veces. Cantidad de veces. Algunos han pasado hoy por allí, a la parte donde está el punto de la 12 ahora. La iglesia bautista que está allí, en 1800. Pero no significa que esa edificación está de tiempo, sino que en ese lugar ahí se edificó la primera iglesia cristiana. O sea que esa congregación, hermano,
o allí donde se instaló, ahí hace 100 años. Hace 100 años. La primera congregación evangélica reconocida en el país fue la Misión Centroamericana, y el primer templo construido fue de la primera iglesia bautista, la que está allí a la par del punto de la 12, allá por 1800. Entonces los predicadores aprendieron de sus misioneros. Y como el ser humano a veces tiene la costumbre de simplemente aprender sin preguntar, sin cuestionar, sin argumentar nada, entonces todos fuimos aprendiendo así. Todos fuimos aprendiendo así. Y por eso es que, hermano, repito, hace 15 años, uno tenía que pasar todo el tiempo bien sofocado. Más aquellos que lo tenemos un poquito grueso. Hermano, y entonces dijeron, bueno, de ahí viene la costumbre. No la doctrina, la costumbre. Entonces, como es una costumbre que vino de estos lugares, y nosotros somos un país tropical, caluroso en su mayor parte, entonces fue como que un poquito más permisivo. Y dijeron, no, pues, en los lugares más calientes, miren, no usen corbata. Se están ahogando, están deshidratando. Y es cierto, hermano. Cuando terminaba de predicar allá en Santa Rosa, hasta más delgado terminaba uno. Después lo recuperaba con 3 pupusas en la noche, pues, pero el culto, olvídense. Mis estimados hermanos, esas enseñanzas, esas tradiciones, cuando no son impuestas, está bien. Está bien. El problema es cuando son impuestas, hermano, y quieren hacer ver como que si usted no cumple con esa enseñanza, con esa tradición, usted está mal con Dios. Usted está incumpliéndole a Dios. Y por eso el apóstol compara, hermano, a los falsos maestros de esta forma despectiva. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. Los falsos profetas, los falsos maestros, perdón, tenían una peculiaridad, y es que se jactaban de ser obreros de Dios. La Biblia dice, alábate al extraño y no tu propia boca, los ajenos y no los labios tuyos. Hermano, ¿quién es aquel que va a, de alguna forma, digamos, a hacer mención de lo bueno o malo obrero que alguien puede ser? Son los demás, hermano, no somos nosotros mismos. Es como aquel que se jacta de su propia honestidad, ¿verdad? Mire, hermano, aquí donde usted me ve, aquí está viendo a alguien honesto. Alguien honesto. Pregúntale a los políticos, ¿quién de ellos es deshonesto? Ninguno, hermano. Todos son una virtud de honestidad. Todos. Hermano, no somos nosotros los encargados de declarar qué tan, como he dicho, que somos obreros o no de Dios. Eso es algo que los demás van a evidenciar en nosotros. Los falsos maestros se jactan, hermano, de sí mismos, de su propia justicia. ¿Y cómo se jactan de su propia justicia? Haciendo ver mal a los demás. Ya hemos hablado de otras oportunidades acá, cuando hay personas o supuestamente creyentes que se refieren a otros creyentes, así, hermano, de forma medio despectiva, ¿verdad? Esos hermanitos, dicen. Esos hermanitos, no, esos hermanitos no están en nada. Hermano, que un creyente se refiera a otro creyente de esa manera. Que un creyente se refiera de esa forma a otro creyente. Qué cosa más lamentable, ¿verdad? Qué cosa más triste. Entonces los falsos obreros o los falsos maestros se jactaban de ser grandes obreros de Dios. Se jactaban de eso. Y por eso es que el apóstol dice, guardaos de los malos obreros. Y dice, segunda parte del versículo, tercera parte, perdón. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahora, yo le explico esta expresión de mutiladores. Bueno, en la traducción que nosotros tenemos, en la traducción del español, quizás no está muy comprensible, digamos. Hablo de la traducción, hermanos, porque en el original está usando una palabra que hace referencia a la circuncisión.
La palabra circuncisión significa cortar alrededor. Y ya hemos hablado y hemos explicado qué es la circuncisión, ¿verdad? La circuncisión era la señal del pacto abrahámico. Todo aquel que sería descendiente de Abraham tenía que ser circuncidado. Tenía que el prepucio, ¿verdad?, de su pene tenía que ser cortado, y esa era la señal del pacto. Ahora, el detalle es que eso es conforme a la ley. Ya cuando hablamos de la gracia, hermanos, el solo hecho de tener una, llamémosle, una señal en la carne, en el cuerpo, no significa que lo hacía parte del pueblo de Dios. No significaba eso. Los judaizantes, hermano, enseñaban que para poder ser salvo, usted necesitaba, en el caso de los varones, ¿verdad? Necesitaban, está bien, los que se incluían en la iglesia, hermano, estamos hablando de eso, de los que se metían en la iglesia, le decían, sí, usted necesita a Cristo, pero también circuncídese. Porque si usted no se circuncida, usted no es parte del pacto de Dios, no es parte del pueblo de Dios, tiene que hacerlo. Y obligaban, hermano, a circuncidarse. Lo obligaban a hacerlo. El apóstol Pablo dice que obligaron a Timoteo a hacerlo. Con todo y ser griego, dice la Escritura. Lo obligaron. ¿Por qué? Porque si no, no eran bien vistos. Ahora, aquellos que se jactaban en la carne. ¿Quiénes eran los que se jactaban en la carne? Aquellos que menospreciaban a los demás, porque yo sí soy parte del pacto. Yo soy parte del pueblo de Dios. Yo he sido circuncidado. Estos no. Por lo tanto, estos no pueden estar cerca de Dios. Estos no pueden tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque son incircuncisos. Y esa palabra se acuñó dentro de las iglesias evangélicas también. Y a veces nosotros a veces lo usamos así en son de broma, de molestar, cuando nos referimos a alguien que no es creyente, ¿verdad? Es incircunciso, pero estamos entre que broma y otra cosa, más broma que otra cosa. Pero hubo un tiempo que los evangélicos, hermanos, llamaban así plenamente incircunciso a aquel que no era creyente. Y la circuncisión era una señal, era parte de la ley. O sea que un incircunciso, ¿quién era? Aquel que no estaba bajo la ley. Y el que estaba bajo la ley, por ley, tenía que ser circuncidado. Entonces ellos se jactaban que por ser circuncisos, ellos sí tenían comunión con Dios. Y obligaban, hermano, obligaban a los demás a que lo hicieran. Pero el hecho de ser circuncisos no los volvía más espirituales. Pero aquellos que lo obligaban, hermano, a esos el apóstol Pablo les llamó mutiladores. Porque la palabra que se ocupa acá no es la palabra cortar alrededor, sino que es la palabra mutilar, que sería simplemente cortar y punto. Y punto. Una persona era más espiritual o menos espiritual por ser circunciso o incircunciso. La respuesta es no, no lo era. No lo era. Entonces el apóstol advierte y dice lo siguiente: porque nosotros, versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión. Ahora, esto parece que está refiriéndose a la carne, pero no, veo lo que dice. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos, ¿en quién dice? ¿En quién nos gloriamos? ¿Cuál es la diferencia de los falsos maestros y de aquellos que, hermano, que siguen la sana doctrina? El falso maestro se gloria él de lo que hace para Dios. El de la sana doctrina se gloria en Cristo. Diferencia que en ningún momento se atribuye la gloria. Todo es por misericordia. Mire, ¿y usted por qué evangeliza? ¿Y usted por qué predica? ¿Y usted por qué canta alabanza? ¿Y usted por qué sirve allí? Por
misericordia. Por misericordia. No hay otro motivo. Por misericordia. Yo conocí a un individuo que a él le encantaba, pero le encantaba presentarse, oiga bien, presentarse como el que le saca el diablo al diablo. Él así decía. Así decía. Que él era el que le sacaba el diablo al diablo. Y donde lo invitaban a predicar, pero que le fascinaba que la gente pasara al frente usted. Vamos a orar, voy a ministrar, decía. Pasen al frente. Y un día dijo, esto es manipulación, hermano. Un día dijo, todos los inteligentes pasen al frente, dijo. O sea que, y los que no pasábamos, ¿en qué calidad quedábamos, hermano? Y entonces uno se pone en la complicación, ¿verdad? O me dejo manipular por las palabras de este farsante, o quedo como sonso ante los demás. Entonces, ¿qué hago? ¿Que me manipule o me quedo? Porque así, todos los inteligentes pasen. ¿Se imagina que después del culto vaya, todos los hermanos inteligentes pasen al frente, vamos a orar por ellos? ¿Verdad? Eso es manipulación. Y él se presentaba como el que le saca el diablo al diablo. Hermano, eso es jactancia. Eso es jactancia. Otro se presentó frente a una asamblea y dijo, si alguien está enfermo me avisa porque yo tengo el don de sanidad. Y ya les he contado la historia. De que no sé decirle para testimonio o para desgracia, no sé cómo explicárselo. Alguien se enfermó esa noche. Y lo mandaron a llamar. Y los que estábamos sirviendo allí fuimos también. Entonces, como este que tiene don de sanidad, que ore por la hermana, porque era una hermana. Y oró por ella. Y como cuando nosotros nos queremos atraer en nosotros mismos, ¿verdad? Oramos por el enfermo porque yo tengo el don de sanidad y después de haber orado le preguntamos, ¿cómo se siente? Y la hermana, más por compromiso que por realidad, ya un poquito mejor. Pero siguió igual, hermano. Y la siguiente noche, otra vez, porque era un problema de apéndice. Otra vez, entonces no le funcionó el don de sanidad, ¿verdad? Entonces ella era, no, pues vengan y oremos todos por ella. Hermano, y para mí, ya les he comentado antes, para mí el verdadero milagro, ¿sabe cuál fue? Que en ese lugar, que era un lugar muy remoto, solo subía un vehículo una vez a la semana, que era día jueves, por cierto. Y en esa oportunidad, hermanos, era un día sábado, si mal no recuerdo. El transporte llegaba ahí solamente los jueves. Llegaba miércoles en la noche y jueves bajaba. Y ese día llegó un vehículo un sábado. Hablaron con la persona del vehículo, sacaron a la hermana, la llevaron hasta el hospital más cercano, que más o menos 5 horas, 6 horas de viaje desde esa comunidad, y llegó a tiempo, justo a la operación, para que no se le convirtiera en peritonitis. Esa mujer se pudo haber muerto, hermano. Y para mí el milagro es que ese vehículo llegó el sábado. El milagro no fue de aquel jactancioso que dijo, yo tengo el don de sanidad. Es gloriarse a sí mismo. El que se gloría en Cristo. Aquel que dice, no pues, la gloria le pertenece ¿a quién? A Dios. Y por eso es que es muy bonita esa alabanza, a Dios sea la gloria. Porque dice, y si ganare alguna fama, también al Calvario la llevaré. Porque solo a Dios sea la gloria. Y ya que hablábamos de las 5 solas, la última de las 5 solas establece eso también. Solo a Dios sea la gloria. Cuando alguien comience a jactarse de lo que hace para Dios, identifique, un falso maestro se está evidenciando. Pero mientras le sigamos dando a Dios la gloria por la misericordia que Él tiene con nosotros, de que nos permite servirle, mis estimados hermanos, vamos bien, porque no nos gloriamos en nosotros mismos,
sino en la obra maravillosa que Cristo hace en nosotros. Esta noche, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, buen Dios, esta noche te damos gracias. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.